Muy bien, ¿verdad? Bueno, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo grandemente en esta noche y vamos a ampliar aquí un poquito. Sí, confírmenme si ven, ¿verdad? Ahí, la pantalla. ¿Ven la pantalla? Se ve calidad. Sí, se mira bien, hermano. Muy bien, se ve Miren, como que están en el cine, ¿verdad? ajá, sí. Muy bien, ¿verdad? Bueno, como cada uno de nosotros sabemos, pues cada noche, cada viernes de cada semana, pues tenemos este tiempo para pensar y para reflexionar, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios que nos permite poder tener este tiempo para pensar y reflexionar, aunque a pesar de que tenemos este tiempo para pensar y reflexionar, muchas personas prefieren hacer otro tipo de cosas en vez de aprovechar su tiempo en las cosas buenas. Siempre menciono de que posiblemente ahorita estén viendo Caso Cerrado o La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, en vez de estar aquí reunidos para poder reflexionar acerca de la palabra del Señor. Entonces, mire, por ejemplo, hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué observan ustedes ahí? ¿Qué observan? Dígale. Una vid, Las uvas. unas uvas. Observamos las uvas. Eh, Vamos a hablar Un de algo viñedo también, hermano. Se mira, un viñedo completo ahí. correcto. Sí. Me quitó la palabra de la boca, ¿verdad? Eso iba a decir. Entonces, pues sí, es un viñero. Entonces, como ya hemos mencionado muchas veces, pues un viñero es donde está una plantación de uvas. Entonces, mire cómo se ven esos gajos de uva. Yo sé que usted quisiera agarrarlos así de la pantalla, pero no se puede, hermanos, porque solo es una pantalla, ¿verdad? Entonces, si usted quiere uvas, pues va a tener que comprarla. Y de por sí son un poquito caras. Pero sí, vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo 28 al 34 y vamos a leer una historia, ¿verdad? Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 28 al 34. Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 28 al 34. Y para que participemos todos, pues lean un versículo cada uno, ¿verdad? Uno que comience a leer el versículo 28 y así sucesivamente hasta poder llegar al versículo 34. Mateo capítulo 21, versículo 28 al versículo 34. Dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Siguiente. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Muy bien. Y vino el segundo y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, yo Señor, voy, y no fue. Muy bien. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Siguiente. Siguiente texto. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña Hasta el y las 30 y hasta dónde vamos ahí ya. 33. Muy bien, ¿verdad? Siga, siga. Plantó una viña y la cercó
de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Muy bien, ¿verdad? Me equivoqué, ¿verdad? Era hasta el 32. Entonces, la parábola que tenemos en cuestión o el tema que tenemos en cuestión, pues siempre nos habla de una viña y resulta de que al hablarnos de una viña, resulta de que dice que existía un padre de familia, donde el padre de familia dice que tenía dos hijos. Entonces, interesante de que a estos dos hijos, pues él les pide, ¿verdad? Se acerca para que ellos fueran a trabajar a la viña. Entonces se acerca al primero y le dijo, ve a trabajar a mi viña. Y él respondiendo dijo, no quiero. Así como de repente, ¿verdad? Por lo general, los padres de familia que tienen pues varios hijos, ellos van a poder notar de que cada uno de sus hijos es bien diferente, ¿verdad? Entonces, lo mismo le sucedía a este padre de familia y resulta de que él dice, no quiero. Entonces, pero posteriormente viene el hijo y se arrepiente y va a la viña. Y pues resulta que se acerca al segundo hijo y resulta que el segundo hijo le dice, sí, sí voy a ir, te lo aseguro que voy a ir. Y resulta que al final, pues, no fue. Entonces, para resumirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, esta parábola de los dos hijos viene a representar, por mencionar algo, dos tipos de personas o dos tipos de creyentes. ¿Cuáles son estos tipos de creyentes que vienen a representar esta parábola? Vamos a ver cuáles son estos tipos de creyentes que vienen a, representar esta parábola. Permítanme, ahí ya. Bueno. Entonces, los tipos de creyentes que viene a representar esta parábola es de aquel tipo de creyente donde son los que dicen que harán, pero al final no dejan hacer ni hacen, ¿verdad? Entonces, se lo vuelvo a repetir. Entonces, tenemos ese tipo de creyente que dice que va a hacer algo, pero al final no deja hacer ni él tampoco hace. ¿Cómo la ve ahí? Entonces, el tipo de creyente que dice que va a hacer, se lo vuelvo a repetir para que le quede claro, el tipo de creyente que viene y dice que va a hacer algo, pero al final no lo hace, ni tampoco deja hacer, ¿verdad? ¿Qué piensan de esto? Interesante, ¿verdad? Pero también representa a otro tipo de creyente. Entonces, y es aquel creyente donde resulta de que él termina haciendo las cosas, ¿verdad? Sin necesidad de andarse pronunciando para poder hacerlas. En referente al primer tipo de creyente, nosotros debemos de reflexionar muy claramente sobre lo que realmente importa. Debemos de ponernos a pensar qué es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, permítame aquí, que estoy compartiendo la pantalla nuevamente. Bueno, no sé por qué no llega hasta ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Entonces, el tipo de creyente que viene y dice que él quiere hacer, dice que él va a hacer algo y posteriormente resulta que termina haciendo nada. Entonces, eso viene y se constituye, por mencionar algo, en algo peligroso, ¿verdad? Entonces viene Jesucristo y utiliza el ejemplo de uno de los hijos y menciona ahí que uno representa a los publicanos y a las rameras, ¿verdad? Entonces, donde en aquel tiempo, pues eran dos segmentos sociales excluidos y despreciados dentro de la sociedad judía y dentro de toda clase religiosa, ¿verdad? Y resulta de que también pone como ejemplo en un inicio a los que rechazaron la predicación de Juan el Bautista, pero luego lo aceptaron. Pregunto, ¿quién era Juan el Bautista?
Vamos a ver por aquí, hermana Gumercinda, ¿quién era ese tal Juan el Bautista? Tiene que activar el audio, hermano. Juan el Bautista. El audio ahí en la esquinita. Ahí. Sí, me escucha, hermano. Sí, sí, le escuchamos. Sí. No, Juan fue enviado por el Señor, por Dios, para que viniera a preparar el camino del Señor. Muy bien, excelente. Entonces Juan venía a preparar el camino del Señor. Entonces Juan el Bautista era alguien que predicaba, que anunciaba acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces a ese Juan el Bautista resulta de que hubieron unas personas que al principio parecía que no lo iban a escuchar, pero al final fueron las personas que terminaron obedeciendo. Y si nos ponemos a pensar en el otro hijo, entonces menciona que representa a aquellos que dijeron de que harían algo, pero al final terminaron hablando nada más, porque al final de cuentas resulta que no dejaron hacer, ni ellos tampoco hicieron nada. Entonces, por mencionarles algo, Mateo capítulo 7, versículo 21 también nos menciona y nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se lo vuelvo a repetir, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas personas hoy en día claman a Dios? ¿Cuántas personas hoy en día dicen, no, si yo amo a Dios, le temo a Dios demasiado, entonces ni quiera Dios que pase tal cosa, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces dicen amar a Dios, pero Jesús hace referencia y dice, no es aquel el que me camina diciendo Señor, Señor, el que va a entrar en el reino de los cielos, sino dice que el que va a entrar en el reino de los cielos es aquel que hace mi voluntad. Entonces, ¿con qué tipo de miembro se identifica usted? Con aquel tipo de miembro que únicamente dice, oh Señor, cuánto te temo, oh Señor, cuánto te amo, oh Señor, cuánto anhelo tu presencia, oh Señor, cuánto te quiero en mi vida. ¿Será que usted únicamente se logra identificar con ese tipo de miembro que al final clama tanto a Dios, pero al final no termina siendo su voluntad? Porque si usted se identifica con ese tipo de miembro, pues déjeme decirle de que desde ese momento va mal. No digo que está mal clamarle a Dios, está bien. Entonces, pero se trata de clamarle a Dios y principalmente poder hacer su voluntad. Entonces, ¿de qué puede servir hoy en día o en cualquier época posible? De repente nos encontramos con hermanos que dicen, uff, yo tengo 40 años de estar en esta iglesia, yo tengo 30 años de estar en esta iglesia. Yo, por ejemplo, vi crecer y caminar a todos los que hoy en día están, ¿verdad? ¿De qué sirve estar tanto tiempo en un lugar si no está haciendo la voluntad de Dios? Entonces, lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere, es personas que no únicamente hablen, que no únicamente digan, voy a hacer tal cosa, sino que quiere personas de que hagan su voluntad, personas que actúen para el beneficio de la obra del Señor. Entonces, porque siempre vamos a encontrar, lamentablemente, ese tipo de personas, no deberíamos encontrarlos, pero siempre vamos a encontrar ese tipo de personas que son los que dicen y no hacen. Pero si pasamos un poco a los que dicen y hacen, resulta de que en aquel tiempo de Jesucristo, los que decían y realmente hacían eran los publicanos y las rameras. Entonces, ¿pero qué fue lo que ellos creían y qué era lo que ellos hacían o qué fue lo que ellos hicieron para poder ser exaltados? Pues número uno, pues ellos vinieron y a pesar de su estatus social, a pesar de ser despreciados o que la sociedad los mirara menos, ellos creyeron y se arrepintieron. Entonces, y cuando escucharon la predicación de Juan el Bautista, que de por sí las predicaciones de Juan el Bautista no eran predicaciones fáciles,
sino de que Juan el Bautista, dentro de sus predicaciones, eran un tipo de predicaciones duras y directas, ¿verdad? Entonces, acusando al pueblo de los errores o señalando al pueblo de los pecados que se estaban cometiendo. Entonces, a pesar de todo eso, pues los publicanos y las rameras vinieron y escucharon el mensaje de Juan el Bautista, y después de escuchar el mensaje de Juan el Bautista, obedecieron, dejando a un lado su orgullo y permitiendo que la palabra de Dios obrara en su corazón. Entonces, ese tipo de actitud es el que quiere Dios. Entonces, que por más difícil, que por más dura, que se puede escuchar, que se puede escuchar o sea el mensaje de Dios, estemos dispuestos a botar nuestro orgullo, a botar nuestra vanagloria, a botar nuestro yo y dejar de que Dios venga y comience a actuar en nosotros. Entonces los publicanos y las rameras creyeron en el camino de la justicia que vino y señaló Juan, ¿verdad? Entonces, pero no únicamente, como mencionaba, no únicamente creyeron, sino de que también posteriormente llegaron al arrepentimiento. Pero también vuelvo a repetir, nos encontramos con las personas que dicen y al final no hacen. Entonces, ¿quiénes eran estas personas de este siglo que decían y al final no hacían? Pues estas personas eran única y exclusivamente los fariseos o los intérpretes de la ley, ¿verdad? Entonces, que según ellos tenían conocimiento bíblico, según ellos eran, ¿cómo se dice? Para ponérselos más así, como no sé si usted ha escuchado aquel dicho que dice de que se creían la mamá de los pollitos, ¿verdad? Entonces, donde ellos, solo ellos tenían la razón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Ah, bueno, porque ellos eran un pueblo judío, porque ellos habían crecido en la ley, porque ellos tenían conocimiento de la ley, pero resulta que al final eran puro bla, 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 y al final no hacían absolutamente nada positivo ni nada bueno para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como si fuera poco, al escuchar las predicaciones de Juan el Bautista, ellos no creyeron y mucho menos se arrepintieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede arrepentirse una persona si no ha creído? Entonces, para que posteriormente se arrepienta, primero tiene que creer en algo, sino que ellos siguieron en sus tradiciones, en sus pensamientos humanos, en sus interpretaciones para su propio beneficio, sin poder llegar al final a un arrepentimiento. Entonces, ¿será que nos encontramos también con personas así dentro de la iglesia? Oh, por supuesto que sí. Entonces encontramos aquel tipo de personas donde no caminan diciendo que van a hacer mucho, pero posteriormente terminan haciendo todo. Pero también tenemos aquel tipo de personas que vienen y dicen, ah, vamos a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, esta iglesia necesita tal cosa, esta iglesia se tiene que hacer tal cosa, pero al final pues no terminan haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, como mencionaba hace poquito, eran como los fariseos, que únicamente eran bla, 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 o decir palabras vanas, basadas en puro pensamiento humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de creyente es el que quiere Jesucristo? Por eso pone el ejemplo de los dos hijos. O pongámoslo así, ¿qué tipo de hijos son los que quiere Dios? ¿Será de que Dios quiere hijos que digan, sí, voy a hacer tal cosa, sí, voy a obedecerle a Dios, sí, voy a serle fiel a Dios, pase lo que pase, sí, voy a serle fiel a Dios hasta la muerte? Y al final no lo terminan haciendo. ¿Será que Dios quiere ese tipo de creyentes? Pues pongámonos a reflexionar. Y estoy totalmente seguro de que usted va a estar de acuerdo conmigo de que Dios no quiere ese tipo de creyentes. El tipo de creyente que quiere Dios es aquel creyente que actúe, es aquel creyente que esté dispuesto a demostrarse como sacrificio vivo. Es aquel tipo de creyente donde viene y se preocupa por el reino de Dios, pero no únicamente se preocupa, no únicamente dice, sino de que también viene y actúa de manera total, ¿verdad? Entonces, es aquel tipo de creyente que diga, yo le tengo temor a Dios, yo amo a Dios, pero no únicamente que diga eso, sino que también actúe. Entonces, ese es el tipo de creyente que Dios quiere.
Estimados hermanos, yo les animo a que seamos ese tipo de creyente que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no ese tipo de creyente que únicamente promete, es como los políticos, más o menos. Entonces, ¿qué hace el político? Viene el político y promete, bueno, yo les prometo que a partir de ahora vamos a sacar a la juventud de las drogas, yo les prometo que a partir de ahora vamos a arreglar tal calle, yo les prometo de que les vamos a dar tal cosa, yo les prometo más empleo, yo les prometo nuevas carreteras, que por lo general son el tipo de promesas que siempre hacen, ¿verdad? Pero posteriormente, cuando llegan al poder, pues resulta que no hacen nada, ¿verdad? Entonces no hacen nada, no se acuerdan de la gente, ni nada por el estilo. Entonces, Dios no quiere ese tipo de creyentes, sino que Dios quiere creyentes que estén dispuestos a obedecer lo que Él dice, sino que Dios quiere creyentes que estén dispuestos a obedecer su voluntad. Porque recuerde que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en algún momento, prometimos serle fiel a Dios hasta la muerte, pasara lo que pasara, ¿sí o no? Pasara lo que pasara, le íbamos a ser fiel a Dios hasta la muerte. Ah, pero ¿y qué pasa entonces cuando viene la lluvia? Ay, no, es que no voy a ir, hermano. ¿Y por qué? ¿Y qué le pasó? No, no, es que está lloviendo. Entonces, esa lluvia moja. No, pues ya se sabe que el agua moja, ¿verdad? Entonces, ¿y lo de serle fiel a Dios hasta la muerte? ¿Para cuándo? No, yo le prometí serle fiel a Dios hasta la muerte. Ahí vamos a estar y que no sé qué y que no sé cuánto. Y cuando viene la tribulación, no, es que ya no voy a ir. ¿Y qué pasó? No, es que tengo problemas en el matrimonio. No, es que tengo problemas en la familia. No, es que así sucesivamente. Entonces, Dios quiere creyentes que no únicamente prometan. Dios quiere creyentes que prometan y que cumplan las promesas que le hicieron a Dios. Entonces, imagínense que, por mencionarles algo, en el aspecto humano, yo viniese y les prometiera algo. Entonces, que les dijera, bueno, hermanos, les prometo que el domingo los voy a invitar a todos a un servicio de pollo rostizado con papas y tajadas y la Coca-Cola para usted que le gusta. Imagínense que yo le prometiera eso y que al final yo le quedara mal. Mire, ya se alegraron, ¿verdad? Pero no, solo es un ejemplo, ¿verdad? No me vayan a pedir eso el domingo. Entonces, y que al final usted viniese acá esperando que yo le cumpla esa promesa y resulta que al final no se la cumplo. Entonces, póngase a pensar por un momento cómo se siente Dios cuando usted le promete tal cosa y resulta de que usted al final tampoco le cumple. ¿Cómo se siente Dios? Porque Dios es excelente cumpliendo las promesas, pero muchas veces nosotros somos muy buenos quedando mal para el Señor. Estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, reflexionemos y no seamos únicamente promesas y palabrerías vanas, sino que seamos ese tipo de cristianos que está dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Recuerde que la palabra del Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.